Buen día. Nosotros somos Carpinteiro Alan, Chávez Óscar, García Edmundo y su servidora Esquivel Jimena. El día de hoy les hablaremos sobre la Carta Apostólica Salvifici Doloris del Sumo Pontífice Juan Pablo II a los obispos, sacerdotes, familias religiosas y fieles de la Iglesia Católica sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. El sufrimiento es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido, coexiste con él en el mundo y por ello hay que volver sobre él constantemente. El sufrimiento parece ser particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Ello es tan profundo como el hombre, precisamente porque se manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre, y de algún modo la supera. El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo, y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. La redención se ha realizado mediante la cruz de Cristo, o sea, mediante su sufrimiento. Dado pues que el hombre, a través de su vida terrena, camino en un modo o en otro por el camino del sufrimiento, la Iglesia debería encontrarse con el hombre precisamente en este camino. La Iglesia, que nace del misterio de la redención en la cruz de Cristo, está obligada a buscar el encuentro con el hombre, de modo particular en el camino del sufrimiento. En tal encuentro, el hombre se convierte en el camino de la Iglesia, y es este uno de los caminos más importantes. Cristo sufre voluntariamente y sufre inocentemente, por nosotros, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Cedo la palabra a mi compañero Óscar Chávez, quien nos platicará sobre los primeros 3 capítulos del libro. Muchas gracias, Jimena, por darme la palabra. Ahora yo les voy a empezar a hablar acerca del texto. En el capítulo 1, que es la introducción, se nos dice que la alegría del hombre deriva del descubrimiento del sentido de su propio sufrimiento. El sufrimiento es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho tanto de su geografía como de su historia. Es algo que suscita compasión, respeto y en una manera atemoriza. Es un misterio específico que entrelaza dos cosas: la necesidad del corazón y el imperativo de la fe. En el capítulo 2, El mundo del sufrimiento humano, se nos dice que el sufrimiento humano es algo variado, vasto y pluridimensional. Este tiene dos componentes: el sufrimiento físico, que alude al dolor del cuerpo, y el sufrimiento moral, que alude al dolor del alma. Esto hace clara referencia a la clase 10, el hombre, en el cual se nos dice que el hombre es una unidad del alma, que es el principio espiritual, y también del cuerpo, que es el principio material. El hombre sufre cuando padece cualquier mal, siendo el mal una falta, limitación o distorsión del bien. El mundo del sufrimiento tiene un carácter tanto personal como colectivo, y se hace particularmente denso en algunos espacios o periodos, por ejemplo, las guerras. En el capítulo 3, a la búsqueda de una respuesta, se nos dice que la pregunta del sentido del sufrimiento es algo difícil, que llega a varias personas a tener conflictos con su relación con Dios e incluso hasta la negación misma de Dios. Dios, juez justo, es una de las verdades fundamentales de la fe religiosa. Dios es un juez que premia el bien y castiga el mal. Como lo vimos en la clase 22, crea una vida eterna. Al morir, cada hombre recibe un juicio particular por Dios, que es juez tanto de vivos como de muertos. Sufrimiento. El sufrimiento del inocente es un misterio, que el hombre no puede comprender a fondo con su inteligencia, y este sufrimiento a veces llega en carácter de prueba. Como lo vimos en la sesión 7, Dios 1, Dios es un misterio inefable, que por nuestra razón humana no podemos comprenderlo. Si comprendes a Dios, no sería Dios. Sufrimiento. Unido a la culpa, tiene carácter de castigo. Sin embargo, no todo el sufrimiento es consecuencia de la culpa. Por tanto, no todo el sufrimiento tiene carácter de castigo, como lo pudimos ver en el sufrimiento del inocente, que tiene carácter de prueba. Pena. No solo sirve para pagar el mal con otro mal, sino que abre la posibilidad al bien, que permite la conversión en el sujeto que sufre, para que reconozca la misericordia divina en la penitencia y pueda pasar de hacer el mal a reconstruir el bien. Esto es un claro ejemplo de la clase Dios, creador y providente, en el cual Dios no permitiría el mal si no sacara un bien de eso.
Y por último, el amor. Es la respuesta a la pregunta del sentido del sufrimiento. Ahora le doy la palabra nuevamente a mi compañera Jimena. Gracias, Oscar, por cederme la palabra. Parte 4. Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. En el coloquio de Jesús con Nicodemo, este dice: porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Estas palabras nos introducen al centro mismo de la acción salvífica de Dios. Manifiestan la teología de la salvación. La salvación es la liberación del mal, y por ello está en estrecha relación con el problema del sufrimiento. Como lo vimos en la sesión 11b, hay que recordar que el nombre de Jesús significa Dios salva. Dios da a su Hijo al mundo para librar al hombre del mal, que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Al decir da, quiere decir que la liberación debe ser realizada por el Hijo unigénito mediante su propio sufrimiento. En ello se manifiesta el amor. Este es el amor hacia el hombre, el amor por el mundo, el amor salvífico. El hombre muere cuando pierde la vida eterna. Lo contrario de la salvación no es solamente el sufrimiento temporal, sino el sufrimiento definitivo, la pérdida de la vida eterna, el ser rechazados por Dios, la condenación. El Hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre, ante todo, de este mal definitivo y del sufrimiento definitivo. La misión del Hijo unigénito consiste en vencer el pecado y la muerte. La muerte es muchas veces esperada incluso como una liberación de los sufrimientos de esta vida. La muerte no es un sufrimiento en el sentido temporal de la palabra, aunque en un cierto modo se encuentra más allá de todos los sufrimientos. El mal que el ser humano experimenta contemporáneamente con ella tiene un carácter definitivo y totalizante. La vida eterna es la felicidad definitiva del hombre en unión con Dios. Para los salvados, en la perspectiva escatológica, el sufrimiento es totalmente cancelado. Como lo vimos en la sesión 6, la fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo afirma: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. El sufrimiento es padecer el mal, ante el que el hombre se estremece. Como resultado de la obra salvífica de Cristo, el hombre existe sobre la tierra con la esperanza de la vida y de la santidad eternas. La victoria sobre el pecado y la muerte, conseguida por Cristo con su cruz y resurrección, no suprime los sufrimientos temporales de la vida humana, ni libera del sufrimiento toda la dimensión histórica de la existencia humana. Sin embargo, sobre toda esa dimensión y sobre cada sufrimiento, esta victoria proyecta una luz nueva, que es la luz de la salvación. Cristo se acercó incesantemente al mundo del sufrimiento humano, se dirigía a los enfermos y a quienes esperaban ayuda, curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, alimentaba a los hambrientos. Era sensible a todo sufrimiento humano, tanto al del cuerpo como al del alma. De todos modos, Cristo se acercó sobre todo al mundo del sufrimiento humano por el hecho de haber asumido este sufrimiento en sí mismo, la fatiga, falta de una casa, la incomprensión, rodeado por un círculo de hostilidad y su muerte. Cristo va hacia su pasión y muerte con toda la conciencia de la misión que ha de realizar de este modo. Precisamente por medio de este sufrimiento suyo hace posible que el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna. Por medio de su cruz debe cumplir la obra de la salvación, en el designio del amor eterno. Tiene un carácter redentor. Cristo se encamina hacia su propio sufrimiento, consciente de su fuerza salvífica. Me amó y se entregó por mí. Como vimos en la sesión 14b, Jesús ofreció libremente por nuestra salvación, pues Cristo sufre voluntariamente y sufre inocentemente por nosotros. Cedo la palabra a mi compañero Edmundo. Gracias, Jimena, por cederme la palabra. En el capítulo 5, titulado Participantes de los sufrimientos de Cristo, nos plantea esta interrogante a través del siervo doliente de Isaías, que nos dice: el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las inquietudes de ellos. Es por eso que en el libro se afirma que con la pasión de Cristo todo sufrimiento humano se encuentra en una nueva situación, es decir, que no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el sufrimiento humano ha quedado redimido.
y en la resurrección el hombre halla la luz nueva que le ayuda a abrirse camino en la oscuridad de las dudas. También nos dice que todo hombre en su sufrimiento puede ser partícipe del sufrimiento redentor de Cristo, pues sus propios sufrimientos también pueden formar parte de esta gloria. Y es que Cristo ha dado comienzo a la unión con el hombre en la iglesia, que es su cuerpo, tal como lo vimos en la sesión 17, titulada Iglesia, Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo y además Cristo es la cabeza de este cuerpo. Asimismo, San Pablo nos habla de los sufrimientos del ser humano, en particular de los que sufrían los primeros cristianos a causa de Jesús. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Alan. Gracias, Edmundo. Parte 6. El Evangelio del Sufrimiento. Mediante la encarnación, como se vio en la sesión 12a, Jesús acepta hacerse hombre y con ello acepta la naturaleza humana del sufrimiento. Todo ello por amor a su pueblo, razón por la cual acepta una vida basada en el sufrimiento, iniciada desde antes de su nacimiento con la persecución del rey Herodes, y que concluyó al ser crucificado en el monte Calvario, con esto salvándonos a todos los hombres del pecado original, pues tal y como se vio en la sesión 11, la caída del hombre fue debido a un abuso de la libertad del mismo, y por tanto una desobediencia a Dios por parte de Adán y de toda su descendencia, hecho con el cual el hombre perdió la divinidad y la justicia, obtenida como un regalo de Dios al momento de su creación. María es pieza clave en el sufrimiento humano, pues tal y como se vio en la sesión 20, María estará con Jesús desde el momento de la Anunciación, y al ser madre de Jesús, María acepta ser madre de la Iglesia y de toda la humanidad. Es por ello que ella nos acompañará en el sufrimiento humano, tal y como acompañó a Jesús durante su pasión y muerte en la cruz. Parte 7. El buen samaritano. Tal y como nos enseñó Jesús mediante su parábola, el buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento de sus hermanos, ese que muestra su solidaridad y ofrece todo cuanto le es posible, al entregarse a él mismo, mediante su corazón y los medios materiales, todo con tal de ayudar al necesitado, pues fue esa la enseñanza de Cristo, hacer él mismo el máximo expositor del buen samaritano. Es por ello que esta debe ser la principal misión de la Iglesia y de todos sus fieles, pues, como se vio en la sesión 19, los fieles a la Iglesia son quienes se han consagrado a Jesús, y mediante el bautismo adquieren una misma dignidad divina a los ojos de Dios, al haberse liberado del pecado. Es por ello que Cristo, posterior a su muerte y resurrección, envía a sus apóstoles, y ellos a sus sucesores, para anunciar la fe e instaurar el reino de Dios en la tierra, al fundar, así, una única Iglesia santa, católica y apostólica, a través de San Pedro, el primer obispo de Roma. Parte 8. La encarnación de Cristo fue un acto de sufrimiento realizado únicamente por el enorme amor a nosotros. Al saber Jesús que la vida es un acto de sufrimiento increíblemente complejo, Jesús nos ha enviado a los santos como un ejemplo a seguir de la profesión de fe. Es por ello que todo hombre debe tender hacia la santidad, pues al momento de nuestra agresión se nos ha inculcado un profundo deseo de la presencia de Dios en nuestros corazones. Pasaremos a las conclusiones con nuestro compañero Edmundo. Gracias, Alan. Estas son las conclusiones. El sufrimiento es un sentimiento de ímpetu tanto sobrenatural como humano, pues es sobrenatural al estar arraigado a lo divino para la redención del mundo, pero es un acto meramente humano, pues es propio del hombre. Experimentar el sufrimiento por humanidad, dignidad o por misión. La encarnación de Cristo es un hecho íntimamente adherido a la salvación de los hombres y por tanto al sufrimiento que permite la encarnación de la salvación de todos los hombres por amor del Padre. Fue acto de Cristo en el Calvario que se le crucificara y resucitara para la salvación de los hombres. María, al haber acompañado a Cristo en su sufrimiento, al ser su madre, hace lo mismo con la humanidad al ser madre de todos los hombres, pues le acompaña en la dificultad de la vida terrenal en los momentos de sufrimiento.
Los hombres deben ser medio de ayuda para el sufrimiento de otro hombre, pues es misión de toda la Iglesia el ser fuente de fuerza para la humanidad en la batalla del sufrimiento de la redención de la tierra. Concluyendo así la sesión del día de hoy. A nombre de mis compañeros, muchas gracias.